vamos a hablar sobre la solubilidad de las sustancias químicas en el solvente agua. Definimos la solubilidad como la cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente. La solubilidad suele calcularse, determinarse experimentalmente en una cantidad de 100 gramos de agua o 100 centímetros cúbicos, considerando la densidad del agua 1 a 4 grados centígrados. Entonces, determinar qué cantidad de soluto se disuelve en estos 100 gramos, a ello nosotros denominamos solubilidad. Lógicamente, el soluto deberá ser soluble en el solvente polar, que es el agua. Entonces, el soluto debe tener también características polares. Recordemos que lo similar se disuelve en lo similar desde el punto de vista químico, ¿no? Similar se refiere a la formación de ciertos enlaces que forma el soluto con el agua. Bien, vamos a analizar y vamos a graficar las solubilidades de dos compuestos. Por un lado, el azúcar o sacarosa, y por otro lado, al nitrato de potasio. Bien. ¿Cuánto de azúcar o sacarosa se puede disolver en 100 gramos o 100 centímetros cúbicos de agua? Una cucharilla, 2, 10 gramos, 100 gramos. Esto se determina de forma experimental. Por ejemplo, una temperatura ambiente en nuestro medio de unos 10 grados centígrados, se ha determinado que la cantidad de sacarosa que se disuelve es de 190 gramos de sacarosa. Es una cantidad apreciable. 190 gramos en 100 gramos de agua. A medida que se aumenta la temperatura, lógicamente se disuelve una mayor cantidad del soluto. Por ejemplo, aquí vemos que a 50 grados centígrados se disuelve una mayor cantidad de sacarosa, 260 gramos. Y tenemos los valores acá hasta 115 grados centígrados, temperatura a la cual se disuelven 669 gramos de sacarosa. Entonces, determinar la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad fija del solvente, a eso nosotros le llamamos solubilidad. Y también vemos que la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Se disuelve una mayor cantidad del soluto, en este caso la sacarosa, en la misma cantidad del solvente, 100 gramos de agua, aumentando la temperatura. Entonces vamos a graficar este comportamiento. Lógicamente estos datos se obtienen de forma experimental. Hemos tomado estos valores del handbook de un análisis de azúcares. Aquí está la referencia, la página, el handbook de química. Entonces vamos a graficar esto. Por otro lado, también vamos a graficar este comportamiento de la solubilidad para, en este caso, para el nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Lo propio, como hablábamos, ¿cuánto de nitrato de potasio se podrá disolver en 100 gramos de agua? 1 gramo, por ejemplo, a 10 grados centígrados, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, ¿cuánto? A eso nosotros denominamos solubilidad. ¿Cuán soluble es la sustancia, en este caso nitrato de potasio, en agua? Y acá también tenemos una tabla en la cual se han determinado de forma experimental la cantidad de
del soluto, en este caso nitrato de potasio, que sea disuelto, por ejemplo, a 10 grados centígrados, casi 21 gramos, a 20 grados centígrados, 31,6, a 30 grados centígrados, 45,8 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar estos valores, estos datos, que son datos experimentales, pero lo hemos tomado de, aquí está la fuente, ahí está la fuente, es de 1986, la fuente es Perry y Chilton. Como vemos también acá, a medida que se aumenta la temperatura, la cantidad del soluto también va aumentando, se va disolviendo una mayor cantidad del soluto. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es graficar estos valores en función de la temperatura. Cuánto de sacarosa en función de la temperatura. Eso lo vamos a hacer con dos programas. Uno que es el Excel y el otro el SPS. Bien, acá tenemos entonces los valores, estos valores, ¿de acuerdo? Temperatura 0, 10, 20, 30 hasta 115. Está 0, 10, 20 hasta 115. Y la cantidad de soluto 179, 190 hasta 669 a 115 grados centígrados. Aquí está. Entonces se transcriben estos valores a una hoja de Excel y es acá donde vamos a obtener la curva de solubilidad. Entonces ponemos nuestros datos de temperatura en grados centígrados y la cantidad, los gramos de sacarosa en 100 gramos de agua. Vamos a obtener su gráfica. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, ahí tenemos el comportamiento de la solubilidad. Vamos a colocar nuestro título. Esta vendría a ser la solubilidad de la sacarosa en agua. Vamos a colocar títulos a los ejes. Debería ser el eje Y. Son los gramos de nitrato de sacarosa. Los gramos de sacarosa en 100 gramos de agua. Y acá está representado la temperatura en grados centígrados. Y vamos a escoger el fondo y ahí tenemos nuestra gráfica. Bien, entonces nosotros podemos ver que a medida que la temperatura aumenta, la cantidad de sacarosa también va en aumento. A medida que aumenta la temperatura, se disuelve mayor cantidad de sacarosa. Y eso es lo que podemos observar en esta curva de solubilidad. Bien, lo mismo vamos a hacer ahora en SPS. Aquí están nuevamente nuestros valores. Son los mismos datos. Estos 0, 10, 20 hasta 115. Y 179 hasta 669. Bien, entonces vamos a obtener la curva, pero ahora en este programa que se denomina SPS. Vamos a colocar los gráficos en regresión.
nuestra variable es la sacarosa. En nuestro eje horizontal va a estar la temperatura. Vamos a hacer líneas. Y ahí está. Esta es la gráfica de la solubilidad de la sacarosa en 100 gramos de agua. Aquí vemos una inflexión bastante notoria. Lógicamente eso depende del programa estadístico que se utilice. Acá, por ejemplo, podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad va en aumento. ¿No es cierto? Bien. Vamos a hacer lo mismo para el nitrato de potasio. Entonces, en el caso del nitrato de potasio, tenemos estos valores. A 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, hasta 125. Temperatura y los gramos de nitrato de potasio desde 13,3 hasta 493. Entonces vamos a hacer la misma operación. Transcribimos esos valores en una hoja de Excel. Ahí está la temperatura. Y los gramos desde 3 de 3 hasta 493. Entonces graficamos. Ahí está. Y vemos el comportamiento. Vamos a anotar el título. Y esta es la solubilidad del nitrato de potasio en agua. Vamos a añadirle títulos a los ejes. Gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Y en el eje X, la temperatura en grados centígrados. Vamos a ampliar un poquito más esto. Vamos a colocarle otro fondo. Y ya está. Entonces vemos la solubilidad del nitrato de potasio en agua, específicamente en 100 gramos de agua. Como vimos en el anterior también, en este, a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad va en aumento. ¿No es cierto? Entonces no es una línea, pero es una curva que tiende a aumentar a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad va en aumento. En el próximo video vamos a analizar más profundamente cada uno de estos. Ahora nos estamos ocupando en graficar este comportamiento. Ahora lo hacemos en SPS. Entonces tenemos, acá están nuestros valores. Ahora para el nitrato de potasio, la temperatura acá y aquí los gramos que se disuelven. Bien, lo vamos a graficar. La variable del eje vertical, nuestra variable dependiente es el nitrato de potasio y la temperatura en el eje X. Las opciones, esta, gráfico de líneas y aceptar. Acá está. Este es entonces nuestro gráfico de solubilidad del nitrato de potasio en 100 gramos de agua en función a la temperatura. Temperatura y acá los gramos de nitrato de potasio que se disuelven.
Entonces ahí vemos el comportamiento creciente de la solubilidad. Generalmente existe un incremento de la solubilidad mientras se aumenta la temperatura, pero otros compuestos tienen un comportamiento inverso. Bien, entonces hemos graficado estos valores que son experimentales, eje X temperatura, eje Y o variable dependiente de la sacarosa, y para el nitrato de potasio la temperatura y los gramos, que lo vimos también hace un momento. Bien, entonces tienen acá como una tarea, tienen la solubilidad del cloruro de bario. Este es el cloruro de bario en agua a diferentes temperaturas. Aquí está, a temperatura 0, 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 100 grados. ¿Cuántos gramos de cloruro de bario en 100 gramos de agua se disuelven? A 0 grados, 31,6. A 10, 33,3. A 20, 35,7. A 30, 38,2. A 40, 40,7. A 50, 43,6. A 60, 46,4. A 70, 49,4. A 80, 52,4. Y a 100, 58,8. Elaboren una curva de solubilidad, ya sea en Excel o en SPS. Entonces, esta vendría a ser una tarea. La otra es, ¿qué opinión tienen acerca de la solubilidad? Este es un gráfico ya está elaborado sobre el cloruro de calcio. ¿Qué opinión les merece? Por ejemplo, ¿cuál es la solubilidad del cloruro de calcio fíjense, miren, a 70 grados centígrados? Miren, a 70 grados centígrados. ¿Cuál es su solubilidad? ¿Cuál será su solubilidad? Podemos interpolar. A 70 grados centígrados su solubilidad es igual a 6 gramos en 100 centímetros cúbicos de agua. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a 50 grados, fíjense, 50 grados centígrados. Su solubilidad es igual a ¿cuánto? A 7 gramos por 100 centímetros cúbicos de agua. O sea que a 50 grados se disuelven 7. Aumentan la temperatura a 70 grados, aumenta la temperatura, pero su solubilidad disminuye. Entonces, no todos se comportan de la forma en que habíamos visto los anteriores ejemplos, de la sacarosa y del nitrato de potasio. En este caso ocurre todo lo contrario. Entonces, ¿qué opinión tienen acerca de la solubilidad? ¿Qué opinión en general podemos emitir sobre este gráfico del cloruro de calcio? Bien, nos vemos en una próxima clase.